Bienvenidos mis queridos hermanos al canal de testimonio, dale like al video y suscríbete. Te recuerdo, si tú tienes un testimonio y tienes ganas de contarlo, por favor comunícate con nosotros. En la pantalla estás viendo el número de teléfono, mándanos un mensaje para grabar tu testimonio. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio sorprendente que te va a dejar una reflexión muy grande en tu alma, en tu vida. Pon mucha atención y si este testimonio llega a tu corazón, por favor dale like al video y pon un comentario en la caja de comentarios. Ahora te pregunto, ¿ya estás listo? Pues comenzamos. Pues mire, yo desde el vientre de mi madre, para ir así bien directo, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, en principal, empezó mi calvario. Porque mi mamá, yo soy la mayor de 17 hermanos. Uh, Nomás un hermano es el mayor y yo sigo enseguida. Y, y mi papá, pues, era muy mujeriego y se casó con mi mamá. Y mi mamá, pues, tuvo un niño varón que todo hombre espera, ¿verdad? Y enseguida venía yo. Eh, En eso, pues cuando mi mamá estaba en esos días de que había salido embarazada, mi papá tuvo que salir de ese pueblo, de ese rancho a la ciudad. Él decía que para trabajar, pero no era verdad, no era verdad. Él había tenido algún problema por ahí, ¿verdad? De lo que voy a seguir hablando, ¿verdad? Más adelante. Eh, entonces él dejó a mi mamá embarazada y cuando él se vino para acá y regresó, dice, él decía que yo no era su hija. Y todo el tiempo negó que yo no era su hija y que yo no era su hija. Entonces, así crecí en un, ya, pues vamos a empezar desde allí del sufrimiento. Y me preguntarán ustedes, ¿por qué estás hablando desde el vientre de tu madre? Pues si tú cómo sabrías, desde el vientre de tu madre. Eso es porque yo no me he quedado con las dudas y yo le he preguntado muchas cosas a mi mamá, porque yo no quiero tener esa incógnita diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo quiero las cosas claras. Como se lo dije un día al Señor, Señor, no te entiendo, no sé qué quieres de mí, vamos con las cosas claras. Así se lo dije a mi madre. Entonces ella ya me contó toda esta historia. Bueno, fui creciendo hasta que llegué a la edad de 7 años. En esa edad de 7 años, pues mi papá tenía una vida muy desordenada, él vivía con una mujer, siempre tenía el amante, siempre, siempre, incluso yo tengo muchos medios hermanos, a los cuales amo, ¿verdad? Los amo con todo mi corazón. Eh, Llegué a la edad de 7 años y te hice hay una gran pregunta en mi corazón. Yo le, yo no sabía que existía un Dios. Yo nomás sabía que había un padre malo, una madre mala, que no me defendían. Un padre que hacía lo que quería hacer, una madre que no tenía el valor para defender a su hija. Y te voy a hablar nada más de mí, personalmente, porque yo no puedo hablar el testimonio de nadie más. Cuando llegué a los 7 años, mi papá me violó. Para mí, en ese entonces, mi vida, a la edad de 7 años, mi vida era entre todo el calvario que vivía, de golpes, maltratos, borracheras, drogas, mujeres, entre todo ese maltrato, aún así, yo trataba de vivir mi niñez. Pero cuando llegó ese día, de que mi padre me violó, para mí, ahí quedé muerta, muerta en vida y con muchas preguntas. Seguí creciendo, seguía pasando lo mismo. Ah, y no porque mi papá no tuviera mujer, mi papá tenía a mi mamá y tenía una amante en la casa, viviendo en la misma casa. E incluso una estaba en dieta y la otra estaba embarazada.
Y aún así, todos dormíamos en una sola recámara, según él, para cuidarnos. Según él nos protegía. Papá y mamá dormían en una cama y la otra mujer dormía en otra. Él nomás se cambiaba de cama en cama, teniendo relaciones con una mujer y así él seguía pasando su mano por mis partes privadas. Cuando estaba en la cama de mamá, yo sentía que allí ella me iba a proteger, allí le iba a decir algo y no, nunca pasó eso. Incluso en la mañana me levantaba para ir a moler el nixtamal, porque allá en ese rancho teníamos que moler nixtamal en un molino. Y él, pues yo me movía para moler el nixtamal en un molino y él se recargaba en mí, tocándome. Cuando empezaba a estar en el desarrollo, ¿verdad? Él me tocaba. Incluso yo siempre me escondía, me doblaba para que no se me mirara nada de lo que ya estaba pues en el desarrollo, porque no quería que se me notara nada. Seguí creciendo y yo decía, cometí muchos errores. Cuando llegué 12, 13, 14 años, yo me fijaba en los muchachos desesperadamente. Digo esta palabra desesperadamente porque yo quería que alguien se fijara en mí para salir de allí, de ese calvario. Y nadie se fijaba en mí. Los muchachos tenían miedo a hablarme o decirme cualquier cosa porque pues ya conocían a mi papá como era. Fui creciendo. En todo ese tiempo que yo crecía, yo iba creciendo con mucho odio, mucho coraje. Incluso hasta llegué a quererme quitar la vida. Pero en ese momento que yo me preparaba para quitarme la vida, colgué un mecate y me colgué de mi cuello, puse una cubeta hacia abajo para después dejar la cubeta y quedarme colgada. Pero alguien vino y me levantó. Alguien, yo no sé decirle quién, porque en ese entonces no lo sé, no lo sabía quién era. Me quitó el cuello del cuello, un mecate que yo había puesto. Suavemente se bajó y oí una palabra que decía: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Decía yo, ¿quién me puede amar? Si es que debe de estarme cuidando y protegiendo, mira lo que hace conmigo. Allí, hermano, en ese lugar, eran golpes todos los días, hasta dejarnos en charcos de sangre. La sangre no se sabía si era de mi mamá, del amante o de los hijos mayores. Todos quedábamos en charcos de sangre. A veces yo tenía 3 hermanas así seguiditas, ¿verdad? No recuerdo en este momento cuántas edades tenían, pero estaban chiquitas. La más chiquita tendría algún año. Y de ahí seguían las otras y yo pues tenía que levantarme en la mañana y cambiarles el pamper, ¿verdad? Y yo las sacaba a las 3 afuera para cambiarlas. Y las niñas lloraban porque pues tenían frío, ¿verdad? Y a veces pues yo las mordía fuertemente de su cabeza, las mordía porque ya estaba cansada de hacer eso todos los días, de cambiarles el pamper, de bañarlas, darles de comer, atenderlas todo el resto del día. Y yo las mordía a ellas y ellas lloraban. Y mi papá salía enfurecido, enojado, agarraba los pampers, me hacía que me comiera la caca de ellas, la popó.
Y yo decía, por no tentarla con mi lengua, me metía mis dedos para sacar la bobo de mi boca. Cuánto odiaba en ese momento. Yo odiaba mucho, mucho odio había en mi corazón y así fue creciendo. Un día mi mamá tenía 7 meses de embarazada y mi papá la golpeó muchísimo, la golpeó. Y el bebé que tenía en su vientre, pues ella lo abortó, ¿verdad? Se le vino y mi mamá me decía, corre hija, tráeme esto, corre hija, tráeme lo otro. Y yo cortando el cordón umbilical. Desde allí fue más fuerte mi calvario. Mi vida fue peor porque ella ahí estaba a punto casi de volverme loca. Porque ahí yo oía una voz que me decía, no sirves para nada, no vales nada. ¿Por qué te pasa todo lo que te pasa? Porque no vales nada. Y el niño ese que nació, pues yo lo agarré en mis brazos, yo tenía esperanzas de que ese niño viviera. Era algo tan hermoso ese niño, que hasta la fecha yo lo tengo aquí en mi mente, lo tengo aquí, no se me olvida. Lo peor fue cuando ese niño abrió su boquita, me miró y boqueó, murió. Y siempre me hice culpable por la muerte de ese niño, porque si yo me hacía culpable porque no había hecho nada por él. Siempre su muerte me ha podido tanto todavía. Bueno, seguí creciendo. Yo buscaba que un hombre se fijara en mí. Y no, hermano, no había nadie quien se fijara en mí. Porque yo quería salir de ahí. Y no, nadie, hermano, ponía la mirada en mí, pues, y decía a mi papá, pues, ¿quién te va a mirar? ¿Quién te va a querer? Nadie te va a querer porque eres tonta, eres fea, eres horrible. Aquí solamente yo soy el que puedo pues, hacerte el favor. Hermano, había momentos que yo cortaba las sábanas de las recámaras y me enredaba, dormía de toda mi cintura para abajo, enredada como una venda para poder dormir, porque de otro modo no podía dormir. Un día, hermano, mi papá me golpeó mucho, me golpeó otra vez, una de tantas veces, ¿verdad? Porque él la fue a hacer una vez más de las suyas, ¿verdad? Entonces yo le puse la mano, le dije, no me vuelves a tocar, no, yo también tengo que hablar, no me vuelves a tocar. Y por esa palabra que dije, hermano, me agarró y me puso una golpiza que ya me mataba. Pero para eso, lloro, hermano, porque todavía no he sanado. Todavía estoy con esa herida abierta. Un día se juntaron un montón de muchachos en una cancha a jugar voleibol. Y yo con una ventanita los divisaba y decía yo, ay, siquiera uno de esos se fijara en mí, siquiera. Para el rato una de las vecinas se fue a mi casa y me llevó una carta diciéndome un muchacho que quería ser mi novio, que si lo aceptaba para ser mi novio. Incluso fue precisamente ese día. Entonces yo le dije que sí, leí la carta, se la enseñé a mi hermano, al mayor, y él pues me miraba cómo estaba de golpeada. Entonces él me dijo, yo te voy a hacer la carta, me dijo, yo te voy a hacer la carta para que tú se la mandes a él. Y le voy a mandar decir que tú lo esperas en esa tarde y en tal lugar para que tú te veas con él y te vayas con él, porque yo ya no quiero verte, no quiero matar a mi papá por esto. Si otra vez vuelve a suceder, lo voy a matar ahora sí. Entonces le dije, sí, está bien. Entonces con la misma prima hermana con esa misma muchacha, le regresé la carta. Y en la tarde, pues yo no sé en qué lugar le dijo mi hermano, pero él me llevó hasta ese lugar a encontrarme con ese muchacho.
Iban dos muchachos y yo volteaba a ver uno y volteaba a ver el otro. Pues yo claro que miraba el más guapo, ¿verdad? Le ponía la mirada al hombre más guapo. Bueno, pues ya caminamos como 3 horas por un cerro para arriba. Caminamos y caminamos y caminamos. Hermano, allí llegué con ese hombre con el cual me había ido. En esa casa no tenían nada para comer. En esa casa no tenían nada, hermano. Era una cosa triste, fea, oscura que había en ese hogar y todos decían, mira la muchacha tan bonita y mira con quién se vino a quedar, con el más pelado de aquí del rancho. Entonces, pues ya en la tarde, pues iba a haber una entrega, hermano. En esa noche, uy, que me agarre, me pone otras cachetadas, me golpea, una cosa fea, diciendo que pues, ¿cómo no me iba a pegar mi papá? ¿Cómo no me iba a tratar mal? Pues si era una cualquiera, porque no era, hermano, lo que él esperaba, no era la señorita que él esperaba, y él exigía como hombre, lo que yo pienso que como todo hombre espera, la virginidad de una mujer. Así aguanté mucho tiempo, hermano, tuve 2 hijos, y un día decidí dejarle, lo dejé, y me vine para acá con mis 2 hijitos. Aquí yo trabajé duramente, trabajaba y trabajaba en el field, porque era como yo quería pagar mi dolor, trabajando duramente. Aquí, hermano, nunca nadie me habló de Dios. En esos momentos nadie me hablaba de Dios. Entonces, a lo que quería yo, pues como le digo, trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y pues en un momento alguien me invitó a salir, unas mujeres, unas amigas del trabajo me invitaron a salir. Ya nos agarramos y empezamos a salir a los bailes y a los bailes. Pero la verdad, hermano, yo no quería bailar con ningún hombre. Yo lo que más detestaba era un hombre. Lo que más odiaba era un hombre. Yo no bailaba con ellos, yo nomás quería estar allí en ese lugar como si fuera un sedante para mí, el ruido aquel ruido, aquel sonido. Quería que fuera un sedante para mí, estar ahí, pero estaba, pero no estaba. Y me invitaban a bailar y yo pues sí salía a bailar, pero pocas veces, ¿verdad? Porque me daban asco los hombres que se me acercaran borrachos o cigarro o así. Y empecé, yo dije, bueno, esto no lo quiero para mí. Cometí muchos errores, hermano, muchos errores cometí, al tanto que, como le digo, yo quería estar ahí, sedada, 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 y ya eso no era suficiente para mí. Ya sentía que no me iba bien el trabajo, sentía que mis hijos iban creciendo, que no quería que mis hijos me los fueran a abusar, que mis hijos los fueran a hacer algo. Entonces yo no acercaba a ninguna pareja, ningún hombre a mi casa porque no quería que nadie se diera cuenta que ni siquiera tenía hijos. Se llegó el tiempo de que, bueno, como todo eso, ¿verdad? Que no quería que nadie se diera cuenta de ellos, de mi familia, de nada. Quería que supieran que yo era una mujer sola, libre, para que nadie fuera a hacerle daño a lo más sagrado, a lo que nadie me lo fuera a maltratar. Pero viceversa, hermano, no quería que nadie los tratara mal a mis hijos, pero yo me los estaba acabando, hermano, con malas palabras, con golpes, con maltratos. Los odiaba a mis hijos, los odiaba, porque siempre tenía aquella imagen en mí y los odiaba y los trataba mal, con palabras, maldiciones y todo. Y llegó un día que nada me era suficiente y empecé yo a meterme como en esas cosas de la brujería y todo eso, que me leyeran las cartas y que vamos, las cartas y era una obsesión que tenía por las cartas, tanto eran las cartas y las cartas y las cartas, hasta que un día llegó el momento de que tenía que tener una mujer, una bruja en mi casa para poder
sentirme segura de mí misma, sentirme que estaba protegida por alguien, pero no sabía por quién estaba protegida. Hasta que se llegó un día que toda mi familia quiso venir para acá. Ok, vénganse. Como pude, les di la mano. Cómo, yo no sé ni cómo, fue que se vinieron todos, se vino mi mamá, al rato se vino mi papá. Entonces yo fui con una bruja y le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que más me tortura. Esto es lo que más me enferma. Esto es lo que me está enloqueciendo. Vamos, dale, ¿cuánto me cobras para que mates a mi padre? Quiero a mi padre muerto. No soporto verlo. El verlo me trae mucho mi pasado a mi presente y no quiero eso. Bueno, me dijo, sí, lo vamos a matar. Hermano, yo no sabía ni lo que estaba pidiendo, ni lo que estaba diciendo. Mi alma estaba envenenada, mi alma estaba enferma. En esos días mis hijos estaban a punto de hacer su primera comunión y yo los acompañé, ¿verdad? Ese día. Y por equivocación, o no sé si el Señor así lo quiso, yo no sé, hermano. Pero yo cuando puse el pie adentro de la iglesia, yo fue una de llorar, llorar, llorar y llorar amargamente cuando yo era una mujer intachable de mi cara, que tenía que andar bien pintada, bien arreglada, con mis ropas de marca y todo. Yo no sé, me puse en la línea y que voy a comulgar, hermano. Fui comulgué el cuerpo de mi amado Jesús en pecado mortal. Yo no sé qué hizo el Señor, pero el Señor tenía un plan grande para mí. Luego empecé, hermano, mi vida ya era como una inquietud, una inquietud, una inquietud, ya no podía estar tranquila porque ya había algo en mí que era una inquietud. Entonces, en mi trabajo yo vendía oro, le ayudaba a vender a una señora. Y eso os lo digo firmemente porque, ay, Jesús mío, porque de allí comenzó mi conversión. Cuando me robaron más de $5,000 de puras joyas, esa señora oraba y oraba, oraba por mí, pero no oraba por mi conversión, oraba para que yo le pagara su dinero. Entonces, y eso me lo confesó ella, ¿verdad? Después, bueno, hermano, así estaba. Y un día yo venía cansada de mi trabajo y le grité, bueno, si es cierto que existes, ¿dónde estás? ¿Por qué no cambias mi vida? ¿Por qué no cambias mi vida? El Señor empezó a tirar lazos por aquí, lazos por allá, hasta que agarró a esta rebelde. Un día, el último, me acuerdo, la última vez que yo me paré con un brujo, fue que le dije al Señor, ya no puedo más, ya no puedo más. Y fui con una señora y me dijo, ¿sabes qué? Te estás volviendo loca, me dijo, te están volviendo loca, te voy a hacer un trabajo para que de esto y puras mentiras, ¿verdad? Satanás que me quería atrapar más. Entonces empecé mi vida. Fui y me dijo, tráeme esto, tráeme el otro, que no lo voy a decir porque hasta vergüenza me da, tráeme esto otro y esto y esto y esto, y vas y lo entierras en una orilla del río. Ok, yo lo hice, fui y le dije a mi esposo, en aquel entonces no era mi esposo, todavía vivía nada más juntos, y fuimos y lo enterramos. Fui y lo enterré yo porque él sí me llevaba, pero dijo, yo no te apoyo en eso porque yo no creo en eso. Yo creo que Dios está vivo, dijo, y Dios es el que debe de estar contigo. Dijo, no, no, esto no es de Dios. Esto no lo sigas haciendo, dijo, no es de Dios. Entonces yo fui y enterré aquello. Hermano, para bajar fue tan fácil a ese lugar. Para subir fue una tortura. Yo llegué arrastrándome hasta subirme al carro donde estaba mi esposo, casi arrastrándome llegué. Y yo nomás gritaba, llévame al Santísimo, llévame al Santísimo, llévame al Santísimo. Toda revolcada, hermano, toda revolcada, un lodo llevaba en todo mi cuerpo, pero yo gritaba, llévame al Santísimo. Y yo digo, fuimos al Santísimo, hermano, preguntándole a la gente, oiga, ¿qué es el Santísimo?
¿Qué es el Santísimo? No, pues que es un tabernáculo donde está el Señor, la hostia, el cuerpo y la sangre del Señor ahí. Le decía, usted sabe orar, usted sabe orar. Le decía yo insistente, usted sabe orar, Señor, usted sabe orar. No, yo no sé orar, decía el Señor. Pero no, entra al Santísimo, entra al Santísimo. Oiga, pero ¿cómo se entra al Santísimo? Ya Él nos abrió la puerta. Hermano, cuando yo entré en ese lugar, yo no supe de mí. Yo ahí me quedé, no sé cuántas horas que me quedé ahí. Para la gloria de Dios, mi esposo iba conmigo. Pues en ese entonces ni mi esposo era todavía, ¿verdad? Hermano, hasta ahorita, entre más vieja, yo digo más vieja, porque ahorita mi edad son 52 años, pero ha sido momentos, hermano, que estoy a punto de estallar mi cabeza o mi corazón, porque no le he permitido al Señor que termine de hacer la obra en mí. Ha hecho maravillas, maravillas, hermano, ha hecho mi Señor, pero es mucho, hermano, y lo poco que yo no le doy permiso, porque Él es caballero, Él es amor, y Él no puede romper lo que Él ha escrito en su palabra. No puede romper nos dio un libre albedrío. Ahora, hermano, mis hijos, digo amarlos, y sí los amo con todo mi corazón, pero mis hijos también están destrozados y están sufriendo. Hay muchas cosas, hermano, que uno se hace las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hace poquito, hermano, me tocó una cita con una psicóloga de migración. Volví a destapar otra vez aquel baúl, aquella cajita o aquella cajota, no sé decir. Volvieron otra vez a mí todos esos recuerdos, todo esto, hermano. Pero para esto me voy a regresar un poquito atrás. Todavía mi padre estaba aquí y yo ni siquiera lo miraba. Y él venía por las noches y tenía sexo conmigo. Cuando no tenía sexo, él venía y pasaba su mano por mis partes privadas. Fue una tortura, que en la noche nomás estaba yo moviéndome, que no me podía quitar a aquella persona de encima. Y aquella mano, que su mano quería entrar dentro de mi vientre. Mucho tiempo duré con eso, mucho tiempo. Y en ese tiempo, pues, hasta mi esposo estaba siendo torturado, ¿verdad? Porque, pues, él sufría al verme sufrir a mí. Él sufría y él nomás callaba, porque mi esposo es muy callado. Pero él también sufría con lo que yo estaba viviendo. Todavía ahorita sueño, pero ya no sueño aquella mano. Ya no sueño aquella persona que estaba arriba de mí. No, ahora nomás me siento agitada, agitada. Pero el Señor ha tenido tanto amor y tanta misericordia, que el Señor me mostró desde el día que estaba en la concepción del vientre de mi madre, que Él me amaba. Y me lo iba repitiendo en cada instante, pero yo no sabía que en verdad existía alguien que lo amara a uno. Tanto era aquello, hermano, que cuando yo fui a mi primera liberación, pues a un curso, no es curso, es un retiro que es el retiro de Canato. No sé si lo ha oído usted mentar, aquí en Merced, California. Había muchas personas, hermano, muchas personas, más de 5,000 personas en ese lugar donde estaba el retiro, ¿verdad? Y había un sacerdote, el padre Alberto Cabrera, no sé si lo han oído mentar. Ese sacerdote salió con el Santísimo. Y cuando iba paseando el Santísimo, yo estaba ahí. Había algo dentro de mí que no me dejaba en paz.
Y al ver el Santísimo, yo no sé decirle, porque aquí le mentiría, yo no sé decirle si ese era un dragón, me iba correteando por todo el medio de la gente. Yo me hacía como una serpiente por el medio de la gente. Y dirá usted, ¿por cómo tú sabías esto? Yo estaba consciente de todo, más yo podía escuchar todo, mas no podía manejar mi cuerpo. Mi cuerpo era algo fuerte que lo estaba manejando. Y era un dragón que iba atrás de mí. Y yo corría, pero con las manos hacia atrás y mis pies hacia atrás, como si llevara una patineta en mi espalda. Así me deslizaba yo por entre toda la gente. En ese momento yo caminaba así iba como un carro, vamos a decir un carro a alta velocidad, dando y dando por entre la gente hasta que vine y de repente me agarro de las piernas de ese sacerdote. Y cuando me tomé de las piernas de ese sacerdote, yo no miraba al sacerdote, yo miraba a un rey, y el rey no iba caminando, el rey estaba sentado en una silla roja con cosas así de oro. Él tenía un sombrero puesto, como un rey, igual que un rey, una capa de un rey roja. Era algo hermoso, y cuando yo me prendí de las piernas de ese sacerdote, el dragón huyó, y ya allí fue donde me dejó en paz. Desde allí fue donde yo empecé a caminar con el Señor, y a caminar y a caminar. Había una señora que amo a esa señora con todo mi corazón, la respeto, ¿verdad? Es mi hermana en Cristo, que ella nunca me dejó. Siempre a medianoche le hablaba, a medianoche me contestaba. Mi guía espiritual era el Padre Alberto, y a medianoche le llamaba, a medianoche contestaba. Porque en sí salían como, bueno, me fui un poquito más adelante, ¿verdad? Este sacerdote otro día me mandó llamar y me dice, ¿cómo estás? Le dije, para entonces yo no sabía hablar, porque yo estaba bronca todavía. No sabía, hermano, porque todas esas palabras, humillaciones, cada que me intimidaban, no sabes hablar, eres una putea y eres esto y no sé qué. Y bueno, estaba tan intimidada, hermano. Yo decía, bien, no sé, sí o no, hasta ahí. Y él me dice, es que pasó ayer esto, ¿cómo te sentiste? ¿Qué miraste? Ya le platiqué todo yo al sacerdote, y él lloraba conmigo, lloraba. Y después yo tuve la oportunidad de hablar con él a solas, que estuvo él, vino y hizo un exorcismo aquí en mi casa, su casa, y, y todo, mucho amor, mucha paz. Y era una sombra que siempre nunca me dejaba, y no me dejaba esa sombra. Pero vino Cristo a mi vida, y con él sí pude, hermano. Sola no pude. Con los que me puso él en mi camino, que fue mi padre y mi madre, tampoco pudieron hacer nada por mí. Pero Cristo sí pudo, tanto que dio su vida por mí. Ahora yo lo amo y sé que él me ama. Lo más triste ahora, hermano, quiero decirle con mucha honestidad, estoy trabajando duramente para poder amar a mi madre, perdonarla, que no he podido. Mi padre murió. Mi padre murió hace un año. Estuvo 24 días en coma. Él nomás nos miraba y movía sus ojos, pero no se podía mover. Pero un día antes, el 8 de septiembre, fue mi cumpleaños, y él vino, lo que nunca en mi vida él había hecho. Ese día 8 de septiembre él vino con un pastelito y un ramito de flores. Me dijo, mija, ten, y feliz cumpleaños. Me quiso abrazar. Yo lo abracé, porque en ese momento desapareció todo mi miedo, todos mis temores.
desaparecieron. En lo que yo más anhelaba, Jesús hizo que rompiera algo dentro de mí. Como había un globo dentro de mi corazón, se rompió. Yo sentí cuando tronó eso dentro de mi corazón. Me liberó. Y el cinco ya estaba viejito, cinco, y me dijo, perdóname, mija, por todo lo que te hice. Perdóname. Y yo lo tomé de la mano. Le dije, Padre, si alguna deuda había entre tú y yo, todo está saldado. No hay odio, no hay rencor. No puedo decirte que eso existe ya en mi corazón, porque yo recibo un Cristo vivo y Cristo está en mi corazón. Y si Cristo está en mi corazón, yo no puedo odiarte. Ya tú tendrás tu enfrentamiento con Él. Ya estarás cara a cara con Él. Otro día, hermano, le dio ese derrame a mi padre. Duró 24 días sin beber agua, sin comer. Pero, hermano, era algo tan hermoso porque yo ya podía acercarme a Él. Todos los días iba con Él. Me acercaba ahí a Él. En cuanto Él oía que yo abría la puerta, yo no sé cómo Él sabía. Él ya estaba estirando su mano. Que rezáramos el rosario. Que rezáramos. Rezábamos la Divina Misericordia, el rosario. Y decía que se llevaba la mano a la cabeza. Rezando era como Él se podía llevar la mano a la cabeza. Y ya nomás me salía y decía, mira, todo está calmado. Des en cuenta cuando llegue mi papá, cuando llegue mi hermana, cómo la va a extender la mano. Aún así, hermano, ahora empezó otro calvario. Preguntas sin respuestas. Un día me dice el Señor en el Santísimo, perdónate a ti misma, porque yo me hacía culpable de todo el tiempo que yo no había estado al lado de Él, por todo el tiempo que me había dejado llevar por el odio, por el rencor, por el resentimiento, y no le había permitido a Él siquiera hablar, que tal vez ahí yo tuviera la respuesta, tal vez allí tenía mi sanación, mi liberación. Hermano, volví a creer, pero tal vez esto sería en otro momento, mi vida de conversión y el día de mi matrimonio a la iglesia. Es algo muy, muy hermoso. Si yo se lo quisiera platicar con palabras, nunca le platicaría yo con palabras. ¿Quién me transformó mi vida? ¿Quién me destruyó? ¿Quién quiso acabar conmigo, pero no pudo porque Cristo está conmigo y Él es el vencedor? Quiso acabar con uno de mis hijos, quiso acabar con una de mis hijas, quiso acabar con mi último hijo. No pudo, hermano, porque Cristo ya estaba en mí. Se me aparecía en todo momento diciéndome que me odiaba a través de un perro bulldog prieto así. Me decía que me odiaba, que conmigo ya no podía, pero con mis hijos se las cobraría. Yo no sabía en ese momento defenderme las palabras ni nada, porque todo fue algo como rápido, ¿me entiende? La conversión, la sanación, la liberación que todavía no he alcanzado. Por último, hermano, quiero aclarar, el Señor se ha mostrado grandemente en nuestras vidas. El Señor ha sido una tremenda bendición. Nos ha enseñado a amarlo,
nos ha enseñado a amar. En primer lugar, me ha enseñado a amarme a mí misma, hermano. Y si yo les platicara cómo el Señor en su misericordia llegó a nuestras vidas. Grande es el amor de Dios, grande es su misericordia. Y de todo aquel sufrimiento, algo bueno tenía que llegar a nuestras vidas. Ahora está, hermano. Cristo está encarnado en nuestro corazón. Cristo vive, Él vive, está vivo. Lo amo, lo amo. Ahora, hermano, el Señor me enseñó a confiar en un hombre maravilloso. El Señor me ha prestado para mi caminar un hombre que yo le digo, pellízcame, regáñame, dime algo. No quiero pensar que eres un fantasma. Hermano, qué grande es el Señor. Sí hay hombres buenos, sí, y a mí me prestó ese para mi caminar, para la gloria de Dios, para que esta alma no se pierda. Él tenía un plan. El plan se está cumpliendo, lentamente, pero se está cumpliendo. El Señor vive en nuestro corazón. El Señor vive en nuestro hogar, vive en mi matrimonio, vive en cada uno de mis hijos, para la gloria de Dios. Creo firmemente que para la gloria de Dios, todo mi hogar, mi casa, le servirá al Señor, como dice en su santa y bendita palabra.